Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo comentario de la porción semanal de nuestra comunidad Benei Adonolam, que es gilatrao.cl, ahí nos pueden encontrar. En esta oportunidad estamos estudiando la Parashat Nitzavim. Nitzavim. Una porción, ¿cierto?, de la Torá. Está casi al final de todo nuestro libro, el Humash, o el Pentateuco, también llamado, ¿cierto?, la Torá, libro de los cinco, en este Humash de Barim. Y la Torá, ¿cierto?, nos enseña siempre muchas cosas. Hay mucha doctrina, mucha, digamos, bueno, sí, enseñanza en general. La Torá, siempre hay mucho que aprender, muchos mandamientos, mucho que estudiar. Pero también, como en esta parashá se realza, ¿cierto? Hay mucho que recordar y mucho a lo que volver. En la vida, ¿cierto? Muchas veces estudiamos mucho. A veces, imagínense, la etapa escolar son como 12 años. O en la universidad o el instituto, por lo menos son 2, 3, 5 años, 6 años, algunos estudian hasta 8. Eh, bueno, por ejemplo, las carreras más largas, pero o hacen posgrado, etcétera. Algunos siguen estudiando, pero bueno, mucho conocimiento, mucha teoría, muchas cosas, pero a veces se nos olvidan algunas cosas básicas o fundamentales. De hecho, la Torá nos dice que eso no se puede olvidar. Tenemos que volver a ello. Y esta es la porción de Nitzavim que siempre se lee antes de Yom Teruah o de Rosh Hashanah. Y es la porción prácticamente de la Teshuvah. La porción, ¿cierto?, de el retorno. La porción, podríamos llamarle también del arrepentimiento. Es cierto, esta porción un llamado para volver. Volver. Volver al Eterno. Y de hecho ese verbo, ¿cierto?, que es la shuv, que es volver, se repetirá en esta parasha bastante. En el discurso, ¿cierto?, que se da ahí por Moshe, se dice varias veces, de diferentes formas. Tenemos que volver. La porción de esta semana comienza diciendo, Atenet Sabim Ayom, Kuleihem, dice. Lifnei Adonai lo dije. Dice, todos vosotros estáis hoy, ¿cierto? Nitzavim, dice, de pie, delante de Adonai, vuestro Elohim. Dice Rosheihem, vuestros líderes. Dice Shipteihem, vuestras tribus, Signeihem, vuestros ancianos, Beshotreihem, vuestros oficiales. Con Ish Israel, dice todo el pueblo de Israel. Todos ellos. Están citados, ¿cierto?, aquí, de tal manera que son los jefes del pueblo, acorde a su rango, a su tribu, acorde, ¿cierto?, el liderazgo que tenían y la responsabilidad que cada uno conllevaba, ¿cierto?, bajo sus hombros. Tenía, ¿cierto?, el que Moshe entregarles, ya aparte de su último discurso, previo, ¿cierto?, al día de su muerte, estas palabras. Luego continúa diciendo, vosotros pequeños, vuestras mujeres, el forastero, desde el leñador hasta que el que saca agua, ¿cierto? O sea, todos estaban ahí para que entres en el pacto, dice que con el Señor tu Dios, en su juramento que el Señor tu Dios hace hoy contigo. El objetivo, ¿cierto?, de colocarlos ahí frente así era que pudiesen entrar en el pacto. Importante, ¿cierto? Esa nueva generación debía entrar en una relación con el Eterno. Desde el mayor hasta el menor, desde el menor hasta el mayor, y todos el pueblo de Israel. Y cuando dice hoy, para establecerte hoy como su pueblo, ¿no eran ya su pueblo? Y que Él sea tu Dios, ¿no era ya su Dios? Tal como lo ha dicho y juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí añade, ¿cierto? Dice, tal como les dijo y les juró a tus padres. O sea,
Hoy quiero cumplir lo que les juré a tus padres, tal como se los dije, de la forma en que les dije a ellos que sería su pueblo, que sería su Dios y que ustedes serían mi pueblo. ¿Cómo fue, cierto, la relación del Eterno con los padres? Anduvo con ellos en cada parte de su peregrinaje, ¿cierto? Pero también los hizo salir de algún lugar y los estableció, ¿cierto?, en una tierra de bendición. Los hizo multiplicarse y asentarse, ¿cierto?, en algún momento de sus vidas, a fin de acompañarlos, ¿cierto?, en su vejez y ser el Dios que realmente les ayuda en todo. Los estableció, ¿cierto?, y les dio todo cuanto poseían. Bueno, la porción, ¿cierto?, de esta semana es pequeña, no es muy extensa, y muchas veces se lee junto a la porción siguiente que es Vayelej, y fue. Pero es una de las más importantes realmente, porque como decíamos es la parashá de el arrepentimiento, de la Teshuvah. Y no se trata simplemente del arrepentimiento personal, ¿ok? Si hay algo que nosotros debemos aprender cuando leemos la Torá, es que no es un libro o no son textos, ¿cierto?, que fueron escritos para uno individualmente. Por supuesto que nos habla a nosotros en particular. Como se llama esa Biblia, Dios habla hoy, a nosotros, ¿cierto? Uno abre la escritura y siente que Dios le puede hablar a uno. Pero fue escrita para una nación. Y este llamado, ¿cierto?, en esta parashá de la tshuvá, del retorno a Dios, es algo nacional. Y si bien el arrepentimiento es un tema obviamente central dentro de la escritura, aquí, ¿cierto?, se da una visión general del pueblo, de lo que iba a acontecer y de cómo debían encaminarse, ¿cierto? Eh, en, en- en en el futuro, cómo debían volver a él. El, en el verso, ¿cierto? En el capítulo 30 comienza a decir la parasha, y sucederá que cuando todas estas cosas te hayan acontecido sobre ti y hayan venido sobre ti, la bendición, la maldición que he puesto delante de ti, y recuerdes, dicen, todas las naciones donde el Señor tu Dios te haya desterrado, vuelvas a Él, tú y tus hijos, etcétera. Dice, Él te hará volver, te recogerá de nuevo, te tomará. Y así empieza a decir, te recogerá de donde te haya dispersado, te hará volver, te volverá a la tierra que poseyeron, y así, una y otra vez. Esa palabra, ¿cierto? Ese verbo, la shuv, volver, implica dar media vuelta, ¿cierto? Y regresar por donde nos habíamos alejado. Muchas veces, ¿cierto? El arrepentimiento en español, como le llamamos nosotros, como se lee, que es del griego metanoia, tiene que ver, ¿cierto? Con un cambio de mente, un cambio, ¿cierto?, de conciencia, un cambio de mentalidad. A veces, ¿cierto?, se le asocia al, al Shema, por ejemplo, y amarás a Dios con toda tu mente. ¿Ok? Y algunos lo entienden como cambiando tu manera de pensar. Pero realmente lo que está detrás, ¿cierto?, de toda la escritura, no es simplemente que hay que cambiar nuestra manera de pensar, sino que hay que volver a pensar como el Eterno, ¿cierto?, nos llamó dentro de su voluntad, en su palabra, para pensar como allí aparece. Es decir, que nuestro pensamiento sea como su pensamiento y que nuestras acciones sean como sus acciones. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, no es simplemente cambiar la mentalidad y ya. Y la cambiamos a qué? ¿A algo que nos parece mejor a nuestra conciencia? Muchas veces, ¿cierto? La palabra teshuvah o arrepentimiento tiene que ver con estar con la conciencia tranquila. Y sí, es cierto. Hay un entendimiento de la palabra teshuvah como estar con la conciencia limpia, tranquila. De hecho, en el judaísmo también se utiliza esta concepción.
que tiene que ver un poco con este pensamiento, ¿cierto?, del griego, cambiar la mentalidad. Es decir, tener una mente, una conciencia diferente y estar en paz con ello. Uno se siente en paz cuando tiene la conciencia tranquila. Pero realmente la palabra Teshuvah y lo que Dios está diciendo en esta parasha es: volvamos a Él, volvamos a lo que Él nos pidió, lo que Él nos dijo que teníamos que hacer. Es decir, cambiemos nuestra voluntad, no solamente nuestra conciencia, sino que cambiemos nuestra voluntad de hacer las cosas y de dejar de hacer cosas conforme a la voluntad que Él dispuso, su palabra. Esa es la real Teshuvah, ¿cierto? No es simplemente cambiar de mente y ya, dejar de hacer lo que hacíamos antes y ya. Muchas veces se nos habla así: el reino de los cielos se ha acercado, hay que creer, ¿cierto?, en el Mesías, hay que dejar de hacer lo malo. Baruch Hashem, hay que hacerlo. Pero tiene que ver con volver a hacer su voluntad. Entonces hay que encaminarse hacia ella. El arrepentimiento, obviamente en Yeshua, tiene que ver con todo esto. Nuestro maestro, de hecho, no enseñó en griego y él utilizó la palabra Teshuvah. Era la palabra, ¿cierto?, más clave ahí de la Torah. Cuando el maestro dijo y enseñó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, él nos dijo: cambien su mente porque el reino de los cielos está a las puertas o se ha acercado. Él dijo: conviértanse, vuélvanse, está diciendo ahí. Vuélvanse, porque el reino de los cielos está en la puerta. No solamente es cambiar la mente, cambiar de conducta y de voluntad. ¿Qué voluntad queremos seguir? ¿La de nuestro Padre o la nuestra propia? Y ahí, ¿cierto?, la clave de toda la Besorá y del Evangelio. La clave, ¿cierto?, de la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? He aquí, ¿cierto?, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Yeshua dijo, de hecho, a sus talmidim, que ellos debían decirle a la gente y a predicarles para el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso les dijo, ¿cierto? Entonces, el concepto más básico de la Besorá, del Evangelio, ¿cierto?, de la buena noticia del Mashiach es el arrepentimiento. Y es la Teshuvah. Entonces, es un lugar central que ocupa, ¿cierto? De hecho, esta parasha habla prácticamente sobre esto. Es de lo que se trata, volver a Él. Yeshua, ¿cierto?, cuando vino en medio de Israel, Él vio la necesidad de hablar sobre la Teshuvah, sobre el volverse, ¿cierto?, al Eterno. Pero uno cuando lee esta porción y dice ahí: sucederá que cuando hayan venido todas estas cosas, y dice, y la bendición, la maldición, y recuerden todas las naciones donde el Señor tu Dios te haya desterrado. Pero no estaba Israel, no estaba Yeshua en Israel. ¿Dónde habían sido desterrados, Dios? Si bien es cierto que muchos habían sido desterrados en el tiempo pasado, Yeshua vino a Israel. Estuvo ahí en Jerusalén incluso. ¿Por qué no hablarle, cierto, al pueblo fuera de Israel? Que realmente ellos eran los desterrados. Dice, y de ahí dice la Torá: recuerdes en todas las naciones donde te haya desterrado y vuelvas, tú y tus hijos. Pero él estaba en la tierra. Él estaba ahí en medio del pueblo de Israel. Entonces, obviamente cuando él estaba hablando de eso, es que probablemente estaba diciendo la era mesiánica, la era del Mashiach, la era de la restauración está cercana, cercana al pueblo de Israel. Es decir, lo que iba a ser su muerte, lo que iba a ser la resurrección, y probablemente lo que pudo haber sido, ¿cierto?, su segunda venida, estaba ahí, a las puertas en esa generación. Si había arrepentimiento, como lo señalan también, de hecho, los sabios de Israel, si el Mesías viniera y hubiera arrepentimiento, merece. Si hubiera arrepentimiento, mereceríamos, ¿cierto?, la venida del Mesías. Y si no, no la mereceríamos. De hecho, los sabios
lo hablan a través de la boca de los profetas. Si hay arrepentimiento, dice, el Mesías vendría en un pollino de asna, como dice el libro de Zacarías, el profeta. Y si no vendría, ¿cómo? Cabalgando sobre las nubes con vara de hierro prácticamente, si no lo mereceríamos. Nosotros entendemos, de todas formas, que el Mashiach, ¿cierto? Vino y la profecía se ha cumplido, ¿cierto? Entonces, el Mashiach estaba diciendo, estamos pronto, pronto. Él estaba anunciando no afuera de Israel, ¿cierto? Estas palabras, sino en Israel. Es decir, en Israel iban a ocurrir estas cosas. Estaba a punto de consumarse la escritura. Si hubiese habido arrepentimiento, el Mashiach se hubiese revelado también con poder para librarlo de sus enemigos. Pero él lloró allí en medio de su pueblo porque realmente no hubo arrepentimiento, sino que vendría exilio y la era, ¿cierto?, del Mashiach se retrasaría aún más. De hecho, esto es lo que pasa cuando no hay arrepentimiento. Si usted tiene un problema con otra persona y usted se pone duro, firme, como roca, y pone su corazón de piedra y tiene un problema, ¿cierto?, con alguien, de verdad un problema serio, y no quiere dar su brazo a torcer, y endurece su corazón, y no pide perdón, y no quiere perdonar, ¿qué es lo que pasa? Las cosas se retrasan. Si tenían planes juntos, ya no van los planes. Si iban a hacer algo, ¿cierto?, pronto, ya no va a ser pronto hasta que se resuelva la situación. Esto pasa muchas veces en las relaciones humanas. La falta del arrepentimiento, la falta del volverse, del perdonarse, la falta, ¿cierto?, de realmente ser sensible a lo que está haciendo el otro o a lo que quiere el otro, es lo que nos aleja entre personas. Y es lo que también aleja la redención, la dureza del corazón del pueblo de Israel, la dureza de nosotros también frente a él. Si realmente toda la nación se hubiese arrepentido y hubiese vuelto al Eterno, las cosas se hubiesen apresurado. El Eterno hubiese venido, ¿cierto?, como rey a través del Mashiach y reinado sobre Israel. Pero no hubo arrepentimiento, no hubo conversación posible. El Mashiach habló, se predicó que estaba cerca, pero aunque estaba a las puertas y cercano, el pueblo no quiso entrar. No quiso volver a entrar en el fondo. Y ese es el problema. Por eso la falta, ¿cierto?, de la teshuvah o del volver del arrepentimiento nos aleja, nos retrasa. Tenemos que aprender del perdón. Tenemos que aprender a volver, ¿cierto?, a nuestros principios. Si hay algo que muchas veces las personas resienten, es por qué no volvemos a lo que antes éramos. Antes nos llevábamos bien, antes compartíamos, antes esto y esto otro. ¿Por qué ahora las cosas son tan diferentes? Volver, ¿cierto?, un poco a lo que nos llamaba, a lo que nos conectaba. Y eso es lo único que el Eterno está pidiendo al pueblo de Israel. Una vez que ustedes sean esparcidos entre las naciones y le haya venido sobre ustedes la bendición y la maldición, y recuerden estas palabras, vuélvanse a Él, vuélvanse al Señor suyo. Ustedes, su corazón, sus hijos, obedézcanle con toda su alma. Entonces Él te hará retornar de todo, dice, tu cautividad. Tendrá compasión de ti, te recogerá, recogerá a todos tus descendientes. Los pondrá nuevamente en su tierra, la poseerán, serán multiplicados más que sus padres. Y Él dice, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames a Adonai tu Elohim con toda tu alma a fin de que vivas. Estas palabras, cierto, que están plasmadas también en la tefilá al Medinat Israel, la oración sobre el Estado de Israel hasta el día de hoy. La redención viene cuando realmente hay arrepentimiento sincero. Se acerca y se aproxima, pero cuando no lo hay, se aleja. Hay una tensión siempre. Cuando las personas hablan, ¿cierto?, de perdonarse, siempre hay una tensión para romper digamos, cuando hay un problema entre personas y hay un acercamiento, hay una tensión. Se sabe que
hay un problema, pero también podemos solucionar las cosas o podemos empeorarlas también. Está ahí siempre la tensión cuando uno está a punto, ¿cierto?, del arrepentimiento. O la persona puede ponerse más dura o ablandarse y permitir, ¿cierto?, el acercamiento. Porque si la persona no acepta arrepentirse o acercarse, vendrá otro alejamiento. Y eso es lo que terminó pasando con el pueblo de Israel cuando vino Yeshua. Hubo otro alejamiento, otra dispersión. Ya había una, ya muchos judíos estaban en la dispersión. Vendría otra, otro alejamiento porque Israel no fue capaz de hablarle y de volver al Eterno y de acercarse ante él. Ese fue el problema. Entonces, el mensaje de Yeshua no fue desde el inicio, crean en mí para que tengan vida eterna cuando mueran. Muchas veces, ¿cierto?, se habla de esto. Crean en Yeshua para que haya vida eterna y no mueran y no perezcan, ¿cierto?, en el infierno. Y no. Sino que realmente el primer mensaje de Yeshua fue: arrepentíos o conviértanse, vuélvanse, porque el reino de los cielos está a las puertas. Estas palabras de Yeshua, por supuesto, hacen eco en esta parashá muchas veces, una y otra vez. Este verso de Devarim capítulo 30 habla mucho sobre la redención final. De hecho, todos están de acuerdo en general de que esto habla de las profecías de los últimos tiempos, la reunión de los exiliados, lo que es el arrepentimiento nacional, la era mesiánica, y todos estos versos están juntos. Realmente el final de Israel está descrito en este solo capítulo, prácticamente. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti estas cosas, la bendición, la maldición que he puesto delante de ti, te arrepintieras en medio de toda la nación donde el Eterno tu Dios te haya arrojado y te convirtieres a Él. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que entender también? La redención de Israel y la era mesiánica, el milenio, como muchas veces se habla, está relacionado con el retorno de Israel al Eterno. ¿Por qué orar por Israel? Sencillo, porque la venida del Rey, porque el reino del Mesías, ¿cuándo viene? Cuando hay un arrepentimiento de Israel, un arrepentimiento nacional. ¿El Mesías cuándo vendrá? Cuando Israel se arrepienta, cuando Israel vuelva a Él. Entonces será reunido y el Mesías también vendrá. ¿Por qué orar por Israel es tan importante? Porque acelera, ¿cierto?, de alguna u otra forma la redención. Hay muchos, ¿cierto?, que a lo mejor tienen sus suspicacias con el Estado moderno de Israel y ciertas cosas, digamos, más políticas. Pero lo cierto es que el plan del Eterno no se basa en los planes de los hombres. No se basa en la política de los hombres o de las personas, mujeres, ¿cierto? Sino que se basa en sus propios planes, en sus profecías, en lo que lo que Él nos dejó. No porque una persona haya hecho algo, ¿cierto?, y haya movido a la creación del Estado, o haya aportado esto y esto otro, el Eterno dejó de actuar o intervinieron las personas en la Escritura. El Eterno siempre está ahí actuando. Por eso debemos orar, ¿cierto?, siempre por Israel, orando por su paz, por su shalom, pero también por su restauración y su redención. Porque esto, cuando oramos por esto, es que anhelamos también la venida del Mesías. Muy importante, orar por Israel. Prácticamente obligatorio, ¿cierto? Y eso es tan importante como nos dice, por ejemplo, Maimónides. Dice, referente a este pasaje, dice en el Mishneh Torah, y el que no cree en él, o el que no espera su venida, hablando del Mesías, niega no solamente los profetas, sino también la Torá y a Moshe nuestro maestro, ya que la Torá testifica sobre él, sobre el Mashiach, como está escrito en Devarim 30. Entonces el Eterno hará volver tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido el Eterno, tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Eterno tu Dios, y de allí te tomará y te hará volver el Eterno tu Dios a la tierra que poseyeron tus padres, y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres.
Ezequiel también nos dice, os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré un corazón nuevo, os pondré un espíritu nuevo delante de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y de y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Tenemos que orar no solamente por Israel, para que pueda volver a arrepentirse, sino para que vuelva a cumplir sus estatutos, sus mandamientos, los ponga por obra. Y tenemos un gran conflicto, ¿no? Porque hay quienes piensan que la Torá está anulada. ¿Cómo vamos a orar por Israel? ¿Cómo vamos a pedir la redención que está escrita en Devarim 30 en la Biblia? Si realmente no creemos que hay Torá, si realmente no creemos que Israel sea el pueblo que el Eterno tiene como elección predilecta, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer ahí? Hay un gran problema, ¿no? Porque tenemos que orar para que Israel vuelva a cumplir la Torá, su voluntad, para que vuelva y retorne, ¿cierto? A su tierra, para que vuelva, ¿cierto? A la tierra de Israel y se arrepienta. Pero realmente muchos no creen esto. Y Yeshua no habló de otra cosa sino de las palabras de la Torá, del arrepentimiento y de volverse a ella. Entonces, hay un gran conflicto con algunos, ¿cierto? En cómo realmente enfocamos las buenas nuevas. Que las buenas nuevas tienen que ver con esto, volvernos a Él, a hacer su voluntad. La buena nueva es que se ha acercado nuevamente el reino. Como le explicaba muchas veces cuando hay alejamiento entre las personas, falta de perdón, cada uno por su lado. O sea, aquí vino el Mashiach para acercarnos a la puerta del reino. Ya no solamente estábamos lejos, como dijera Shaul, muerto en delito y pecado, sino que ahora estamos cercanos a Él. Él se acercó a nosotros, podemos mirarlo, pedir perdón, arrepentirnos, volvernos a Él, porque ahora Él está cerca. Él está en medio nuestro. Podemos hacerlo. ¿Ok? Esa es la buena nueva. Aún estando lejanos a Él, Él se ha acercado a nosotros. Baruch Hashem. Él realmente nos ha redimido, nos ha salvado. Y no porque hayamos nosotros querido o corrido tras de Él. Realmente Él vino a nosotros. La buena nueva, el Mashiach en medio nuestro. Él se acercó a nosotros. Os daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra. Es decir, circuncidaré su corazón, el de toda su descendencia, es decir, de todo el pueblo de Israel. Como nunca antes lo habían visto. Esto será en la era del Mesías. Un corazón circuncidado. Obviamente, Yeshua, Yohanan, cuando habló también del arrepentimiento, etc., estaban inmersos en medio de Israel, la Torá y de estos textos. Obviamente eso es lo que estaba detrás de sus palabras, en que el pueblo se volviera a retornar a él, a lo que dijeron los profetas como Moshe. Esa era la misión, ¿cierto? De Yeshua también como profeta. Todos estos temas, ¿cierto? De la redención, la era mesiánica, la reunión del pueblo, de dónde van a ser recogidos, está hablado a través de todos los profetas en diferentes contextos, apuntando a la casa del norte, a la casa del sur, a todas las tribus, apuntando en ciertos lugares de la dispersión, pasado el tiempo. Ellos hablan y mencionan eh, en muchos tiempos, lugares y dimensiones, ¿cierto? De cómo va a ser este retorno. Los profetas extendieron todos estos temas, pero el tema central es ese. Israel debe volver. ¿Ok? Reducir sencillamente, por ejemplo, la salvación o el evangelio a la salvación personal es algo, ¿cierto?, que disminuye la capacidad redentora que realmente el Eterno a través de Yeshua vino a ofrecernos. Porque es algo todavía más grande. Aunque ya es muy grande la salvación personal, no podemos reducirlo y quedarnos solo aquí. Por eso es importante, ¿cierto?, que una vez que nosotros nos acercamos al Creador, volvemos a Él o educamos a nuestros hijos, ¿cierto?
en el camino de la fe y de la escritura, tenemos que enseñarles, ¿cierto? Que hay que volver a Él. Volver a Él es hacer su voluntad, lo que Él ama, lo que Él anhela, lo que Él deseó para nosotros. Y si es parte, ¿cierto?, de la nación de Israel, la tierra y todas sus promesas. Todo eso está allí contenido. Enseñarle, ¿cierto?, a nuestros hijos sobre el Evangelio, digamos, la buena nueva, la Besorá Tová, es más allá del solo que son salvos por Dios, es que realmente el Eterno quiere la salvación de toda la nación y a través de la nación mostrar, la nación de Israel, demostrar su salvación para todas las naciones, realmente, para todos los que se acercan a Él. Si Dios fue capaz de perdonar aún a su pueblo, a quien le dio todo lo mejor, a su hijo amado, como cierto que le dio todo, pero se alejó de Él y fue capaz de perdonarlo, ¿cómo no va a perdonar a aquellos que estaban lejanos y quieren acercarse a Él? Grande es su gracia, ¿cierto? La gracia del Eterno nos alcanza. Y es grande demostrada, ¿cierto?, en cómo el Eterno ha perdonado tantas veces a Israel y cómo tantas veces ha acercado a ellos. ¿Acaso alguien de entre las naciones que quiera acercarse al Creador no podrá hacerlo? Grande es la gracia del Eterno sobre su pueblo Israel, que hasta el día de hoy lo preserva y lo cultiva, ¿cierto?, en su tierra. La mayor muestra de la gracia del Eterno es su pueblo Israel. Es a través de Yeshua, ¿cierto?, cómo Él quiso acercarse a su pueblo y perdonarlo una y otra vez. Un ejemplo para todo el mundo. Donde no había perdón, no había arrepentimiento. Hay muchas culturas y nosotros nos podemos pensar que son muy estrictas. Cuando la gente comete errores, no hay perdón. Pero qué grande, ¿cierto? En la Torá, una ley, una Torá, mandamientos y leyes justas, misericordiosas, donde existe el perdón, la confesión. Y aun cuando hay pecados que pueden alejarnos de Él, Él mismo se acerca a nosotros. Cuán grande, ¿cierto?, es la escritura, la Torá. Cuán grande es nuestro Padre. Realmente, cuando venga la era del Mashiach, será, ¿cierto?, cuando desde Sion aprenderemos los caminos del Eterno. Y el conocimiento del Eterno se cubrirá el mundo como las aguas cubren el mar. La buena nueva, la buena noticia no solo es la salvación personal, sino que es la reparación de todo el mundo. Para ello el Eterno promete una circuncisión, el Brit, ¿cierto? El pacto de la Milá en el corazón, no solo en la carne, sino en el corazón para todo Israel. Corazón duro que no siente, que no obedece, que no hace caso, es un corazón de piedra, un corazón de carne, un corazón que palpita, que bombea sangre, la sangre a través de la cual hemos sido salvados y redimidos por el Mesías, ¿cierto? Nos da un corazón de carne, donde bombea nuevamente la sangre. Si estábamos muertos en delito y pecado, su sangre nos ha redimido y hace que bombee. Y el corazón bombea para todo el cuerpo, para que todo el cuerpo pueda moverse en la voluntad de nuestro, digamos, de nuestra mente. Dice Nachmanides, por ejemplo, en la era mesiánica la inclinación natural del hombre será escoger el bien, y el corazón no codiciará lo que es inapropiado. Esto es a lo que se refiere la circuncisión de la cual se habla aquí, debido a que la codicia, es decir, los deseos materiales, son como el prepucio del corazón. La circuncisión del corazón es que el corazón no codicie, ni desee lo que está prohibido. Esto es a lo que se refiere la Torá, la escritura en Jeremías 31-33. Pondré mi Torá en ellos y en sus corazones la escribiré. En Ezequiel también dice, tendré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros. El nuevo corazón se refiere a la nueva naturaleza, por lo que también llama, ¿cierto?, la escritura a la regeneración, lo que llama el lavamiento, el bautismo, el nuevo nacimiento, de alguna forma. Es ser personas transformadas. De alguna forma, ¿cierto?, el prepucio del corazón, así como el prepucio de la carne, es por así decirlo, lo que deseamos de más, ¿no? Porque es
digamos, es como una parte del cuerpo que sobrara, porque así se le entiende, ¿no? En cierto sentido físico. Hay algo que también en el corazón sobra, la codicia, que anhela algo más que no le corresponde. Esa codicia, ¿cierto? Esa naturaleza nuestra de siempre desear lo más y más y más, hace que no estemos contentos con lo que tenemos y nuestra porción. Y siempre es insuficiente. Por lo tanto, siempre buscamos algo más. ¿No es el Eterno acaso suficiente para nosotros? Y lo que Él ha dado a nuestra vida es saber eso, ¿cierto? Hay algo que sobra porque perseguimos de más. Eh, dice Pablo, sino que es judío, dice, el que lo hace en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, dice. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Colosenses 2:11. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías. Tito 3:5. Y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Es decir, hay algo más que la circuncisión de la carne, que es requerida, ¿cierto?, para el pueblo judío, para cada Bene Israel. Él desea también una señal de pacto, pero que también esté marcada, imbuida, ¿cierto?, en su espíritu. Obviamente Pablo no quiso decir que no importa la circuncisión de la carne, vamos a hacer la aclaración, porque de hecho él mismo, ¿cierto?, circuncidó Timoteo. Demostró, ¿cierto?, andar conforme a la Torá. De lo que está hablando Shaul ahí, ¿cierto?, es que el Eterno desea que cada hijo de Israel tenga un corazón circuncidado, así como también lo está en su carne. Dice que Él echa el corazón pecaminoso y nos lava regenerándonos por su espíritu. Es decir, una persona que cree en Él es lavada, limpiada internamente y su espíritu nos regenera. ¿Y qué dice la profecía? Que su espíritu escribe en nosotros, en nuestros corazones, una vez que lo limpia, lo ablanda, ¿cierto? Coloca sus preceptos, sus mandamientos, su voluntad. No es una voluntad etérea cualquiera, no. Son sus preceptos, sus mandamientos, como lo dijeron los profetas. Es decir, somos nuevas personas, capaces, capacitadas, con la potencialidad hoy día de cumplir su voluntad y su Torah. Eso es lo que está pasando ahí. Cuando dice que Él cambió nuestro corazón de carne y nos dio un corazón de piedra, perdón, y nos dio un corazón de carne, y lo lavó y lo regeneró a través del Ruach HaKodesh, está diciendo que antes estábamos incapacitados de cumplir su voluntad por ese corazón. Pero hoy día, habiendo sido lavados, transformados y regenerados por el Ruach HaKodesh, como dicen los profetas, Él ha escrito su voluntad y su Torah, su mandamiento y estatuto en nuestro corazón. Hoy día tenemos la capacidad de poder cumplir sus preceptos, sus mandamientos, así como Yeshua los cumplió. Muchas veces se habla de que, ay, pero nunca voy a poder hacer las cosas que hizo Jesús, Yeshua, porque Él era hijo de Dios, solo por eso lo logró hacer. Fue perfecto. La Escritura nos está diciendo lo contrario. Ahora nosotros también tenemos la potencialidad, estamos capacitados una vez que fuimos transformados, porque si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Hoy día tenemos una nueva oportunidad y nueva capacidad de poder cumplir su voluntad y volvernos a Él. No importa dónde estemos. Por eso dijo Yeshua, llegará un día donde no me adorarán ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en este monte, Gerizim, como le dijo a la mujer, ¿cierto? Si lo organiza, sino que en espíritu y en verdad. Porque con la circuncisión del corazón, no solamente es que le adoraremos a Él en verdad cuando vayamos a Jerusalén, o cuando otros digan y defiendan, no, es en este otro monte donde se dijeron las bendiciones. No, es que en este otro lugar donde está Dios. No que es aquí, no que es allá.
Realmente el que hará su voluntad será en aquel cuyo corazón está circuncidado, en espíritu y en verdad. Y no importa que esté en la tierra de Israel, en Jerusalén, o que esté desterrado en cualquier rincón de la tierra, porque dice, aún de allí circuncidará tu corazón y el corazón de tus hijos, para que le ames y obedezcas sus mandamientos. No va a ser solo en Jerusalén, ni solo cercano ahí a Israel, sino que en cualquier lugar podremos cumplir su palabra y su voluntad. Eso es lo que está diciendo, ¿cierto? Nuestro Mashiach. Y por eso hoy día nosotros desde Chile, donde sea que estemos, ¿cierto? Podemos cumplir su voluntad de todo corazón, porque Él ha puesto una circuncisión en nuestro corazón. Podemos cumplirlo. Y eso es lo que tenemos que nosotros plantearnos. Realmente si anhelamos la venida del Mesías, tenemos que orar por Israel, orar por su redención. Si anhelamos la venida del Mesías, tenemos que demostrar que hoy día vivimos como en su reino, como Él está descrito en su voluntad, en su palabra, en su Torah. Perdón. Entonces, teniendo, ¿cierto?, nuestras energías renovadas, teniendo un corazón diferente, el llamado, ¿cierto?, para cada uno de nosotros es volver a su Torah, volver a sus mandamientos, volver a sus estatutos. ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos. En espíritu y en verdad le podemos servir. Es tu voluntad que nosotros le sirvamos en espíritu y en verdad y así la adoremos. Pero no es posible adorarle en espíritu y en verdad cuando somos personas con falta de perdón, no sabemos perdonar ni pedir perdón. De hecho, hay dos cosas que la Torá menciona que son elementales, ¿cierto? Para esto, que es la confesión del pecado, que está ligada al sacerdocio, ¿cierto? Cuando hay expiación de pecado en la Torá, cuando se llevan sacrificios, se presentan ante el altar y hay vidui, confesión de pecados. Ahí dice que hay expiación. Y uno podría preguntarse, ¿qué pasa ahora que no hay templo? Quedó abolida la Torá, dicen algunos. ¿Por qué? ¿Cómo podemos arrepentirnos? Algunos incluso señalan que el pueblo judío de Israel no puede arrepentirse porque ya no hay templo, ¿cierto? Ni sacrificio, ni expiación. Pues esta, ¿cierto? El perdón el arrepentimiento en la escritura está ligada. ¿A quién? Al sacerdocio, pero también está ligada a los profetas. Son dos caras, ¿cierto?, de la Teshuvá, que está conectada al sacerdocio con el templo, con el altar, pero también quiénes fueron los que hablaron y hablaron de la Teshuvá, los profetas. Porque hay un arrepentimiento, una confesión que es de corazón, y hay otra que es externa, ¿cierto? La confesión externa se hacía como en el templo para aceptar la expiación, confesar nuestros pecados y a través de ese sacrificio lograr así la expiación, el perdón de pecados, la remisión, la eliminación de lo que hemos hecho mal, ¿cierto? Y ahí había un arrepentimiento y un perdón. Y la otra parte está conectada con la confesión del corazón. Cuando los profetas nos hablaron de que tenemos que arrepentirnos, circuncidar nuestro corazón. Son dos caras, ¿cierto?, de la Teshuvá. No es que ahora sin templo no hay perdón, no hay confesión, pero nosotros sabemos que Yeshua es nuestro sacrificio. Perfecto. Cuando confesamos, dice la Escritura, que Él, ¿cierto?, es el Mesías. Es decir, que Él fue el sacrificio puesto por nosotros. Cumplimos con la parte de la Teshuvá que se refiere al servicio del altar. Lo confesamos públicamente, exteriormente. Aceptamos, ¿cierto?, que nuestra expiación viene de Él, pero internamente tiene que haber otra parte, que es el deseo de cambiar lo que está dentro de nuestro corazón, el arrepentimiento, con el corazón de carne, para poder ejecutarlo. No basta solo con uno. De hecho, ni siquiera en la Torá, cuando había sacrificio, bastaba solo con uno. Tiene que haber un corazón que se transforme. Ambas cosas van de la mano, la confesión, y de hecho eso es lo que vamos a hacer en estas fechas y que hacemos y quizás a través de, digamos, las oraciones penitenciales, ¿cierto?, que se hacen en estas fechas, a través, ¿cierto?, del mes de Lul, y a través del Yom Teruah, Yom Kippur, donde se confiesan los pecados externamente,
recordando la expiación, ¿cierto?, que el Eterno hacía en el templo, nosotros también recordaremos la expiación de nuestro Mashiach. Cuando le confesamos que a través, ¿cierto?, que nuestros pecados, que teníamos pecado y los confesamos frente a Él y aceptamos que Él era nuestro sacrificio. Y luego cuando aceptamos de corazón, ¿cierto?, que teníamos que cambiar y cambiar nuestro rumbo, ahí somos personas nuevas y renovadas. Son las dos caras, ¿cierto?, que nos ofrece la Torá referente a la Teshuvá. Dos miradas. Hay quien dice, ay, no hay arrepentimiento para el pueblo judío solo porque no hay templo. Pero está la de corazón. Y grande es la confesión de corazón, ¿cierto?, para volverse a Él. Pero tenemos ahí nuestro sacrificio para que se cumpla la Torá y la Escritura, ¿cierto?, que está ahí para cada uno de nosotros. Podamos volver a Él. Pero si usted se fija aquí en estos textos, ¿qué es lo que dice? Y que vuelvas a hacer el sacrificio del templo. No, dice, vuelvas de todo tu corazón. El Eterno lo que está llamando a su pueblo Israel en el destierro. ¿Cómo les va a exigir hacer una expiación si no hay templo en el destierro, en el exilio? Está diciendo, vuélvanse de corazón, yo restauraré el resto de las cosas. Entonces, confesando nuestras faltas, volviéndonos a Él a través de todos estos días que lo haremos, ¿cierto? Pero confiando en que realmente sí, cambiamos de corazón, si lo ablandamos, si Él coloca su Torah aquí, hacemos su voluntad, Él restaurará todo el resto de las cosas. Que así sea pronto en nuestros días. El Eterno venir en su gloria, majestad, que Él vuelva el corazón de padres e hijos de su pueblo, de toda generación, que tiene su nombre, que se acerca a Él y que haya gran redención para todos. Amén. Amén. Shabbat shalom.